Este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? La ciudadanía deberá elegir entre dos opciones, sí o no. Mi voto decide. Y el tuyo también. Más información en www.cne.gov.es. CNE, tu voto decide. Este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? La ciudadanía deberá elegir entre dos opciones, sí o no. Mi voto decide. Y el tuyo también. Más información en www.cne.gov.es. CNE, tu voto decide. Y hoy en los medios comunitarios de Corape mantendremos un diálogo con Carla Álvarez Velasco. Ella es doctora en estudios políticos y especializada en políticas de control de armas de fuego y violencia. Muchas gracias por atender esta entrevista en momentos tan complejos para nuestro país. Doctora, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Un saludo a todas y todas que forman parte de este medio y que lo escuchan. Con un nuevo hecho de violencia se suscitó en el país, esta vez contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio. La población pide respuestas tras su asesinato. Hay un nuevo estado de excepción en el país, pero esta vez a nivel nacional. ¿Cuál es su análisis de lo que se vive? Es difícil análisis sobre el evento y su relación con la criminalidad o con la política. Sin embargo, este hecho está marcando la vida nacional, ¿no? Entonces, quisiera decir que estamos en el momento más álgido de violencia del país, con la mayor cantidad de muertes que nunca hayamos registrado antes, pero también estamos en un ciclo de violencia política que es completamente inédito en el país. Este ciclo viene acumulando violencia desde las elecciones de febrero, hace unos pocos meses, donde tuvimos varios candidatos de distintas tiendas políticas que murieron a punto de tomar, de tomar funciones, o han sido atacados en funciones. Hemos llegado al punto que cargos administrativos, como la dirección de un área en una alcaldía como la de Durán, pues ha generado la muerte de su titular, también con un acribillamiento a modo sicariato. Tuvimos la muerte en estas elecciones, la muerte del alcalde Agustín Intriago, y bueno, es decir, estamos contando muertos que ejercen una función política casi a diario. Eso es muy, muy grave. No se había previsto la posibilidad de que haya un atentado de un candidato a la presidencia, pero ahora lo tenemos. Entonces estamos en la cúspide de la violencia y esto es una cosa que impacta sobre la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas y sobre el momento político que estamos viviendo. Es decir, no nos olvidemos que estamos en esta transición que va a marcar probablemente o un giro en la conducción del país, en la conducción política del país, o una nueva forma de hacer política, una nueva forma de priorizar la gestión pública. Y este es un momento muy importante que va a estar determinado, yo diría, asediado justamente por la violencia, por el temor y por la restricción de los derechos que tenemos a raíz del estado de excepción. Y en este escenario de violencia que se vive en el país, se ha decidido continuar con las elecciones este 20 de agosto de 2023. Se habló de redoblar la seguridad en los recintos electorales. Quizá también se deben replantear estas decisiones por la democracia del país. Definitivamente creo que no. Mi opinión personal es que no se debería replantear. Quiero decir que yo lamento muchísimo la muerte del candidato Fernando Villavicencio. Me solidarizo muchísimo con su familia. Creo que era un candidato emblemático. Si bien tenía una intención de voto muy moderada, es un candidato cuya vida política en el país ha sido como muy visible, muy notoria y bueno, tenía un electorado para el cual él era la opción. Entonces, este candidato, pues es una pérdida o la pérdida de la vida de Fernando Villavicencio es una pérdida enorme para el país y genera un debilitamiento de la democracia en nuestra sociedad. Entonces,
creería yo que pone esta muerte, esta pérdida hace un antes y un después en la vida política del país. Y pese a este shock nacional y pese a este luto que estamos viviendo todas y todos los ecuatorianos, porque no creo que haya nadie que no pueda ser empático o solidarizarse con esta pérdida, pese a este shock, es necesario continuar con las elecciones. ¿Por qué? Porque definitivamente la violencia y la inseguridad se le han ido de las manos al gobierno. Es post populis que los indicadores de violencia y de criminalidad han crecido desde hace unos años y particularmente desde el 2021, cuando el presidente Lasso asume sus funciones. Este incremento significa que ha habido una deficiente gestión, que no hay una ruta clara ni una claridad sobre las prioridades en el manejo de seguridad. Y esto hace imperante la necesidad de cambiar de rumbo en la gestión pública, y esta es la posibilidad que nos entregan las elecciones. Entonces, pese a todo lo que estamos viviendo, es necesario cambiar de rumbo la gestión política para buscar o como una alternativa para reducir la violencia. Ya lo mencionamos, las elecciones se mantendrán este 20 de agosto de 2023. Aún quedan algunos días antes de que sea el silencio electoral. ¿Qué se debe mejorar en cuanto al tema de seguridad de los candidatos? Que también ya en los binomios presidenciales, algunos han decidido suspender su campaña temporalmente. Bueno, la suspensión de la campaña durará 60 días, al menos la campaña en territorio y la campaña de cercanía, ¿no? De esa que permite estar cerca de los votantes y de las personas y de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, y esto por el estado de excepción. Entonces, la campaña va a tener un tinte de distancia, una distancia con el electorado. Creo que habrá una lógica de reforzar la campaña en redes sociales que marca, como digo, esta distancia con el electorado. Eso es preocupante. Por otra parte, el estado de excepción va a permitir como los allanamientos a las viviendas en las que se intuye que hay como actividades ilegales, pero también permite el allanamiento de las comunicaciones. Esto va a coartar mucho la libertad entre los candidatos. También va a haber una militarización del país, según lo que se dice en el estado de excepción. Bueno, todo esto está marcando ya la contienda electoral. Sobre esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, es difícil, está decretado ya el estado de excepción. Si los candidatos todavía decidieran hacer recorridos que eludan los mitines o las reuniones colectivas, pues deberían estar como muy bien protegidos, mucho mejor de lo que estuvo el candidato Villavicencio. Es necesario que, bueno, se cuente con policías que hayan pasado filtros, como el polígono, por ejemplo, que no tengan ningún antecedente criminal o ninguna relación o no hayan sido enjuiciados o reintegrados por actos de corrupción. Es decir, tiene que haber una campaña donde los candidatos sean especialmente protegidos, porque está en riesgo sus vidas, la de quien está concursando en la contienda electoral, pero también está en riesgo la democracia en el país. Es decir, la posibilidad que tenemos de optar por uno u otro candidato está en riesgo si estos mueren. Entonces, debe haber como una depuración de las guardias de seguridad. Debe también haber una protección que involucre también un filtro de inteligencia para que los candidatos no sean expuestos en zonas conflictivas y puedan recibir un ataque. Y bueno, de esto no ha hablado el gobierno, no se ha pronunciado al respecto. Sería necesario también contar con una guardia para las autoridades, eso no tenemos. Esto tendría que repensarlo o plantearlo el siguiente gobierno, pero por el momento necesitamos equipos de protección depurados que puedan proteger a los candidatos y una adecuada inteligencia para garantizar su vida y prevenir cualquier ataque. Y usted ha tocado algunos puntos de este estado de excepción, y es que en nuestro país se continúa con la emisión de decretos de estado de excepción, pero la población, cierta parte de la población cuestiona estas medidas. Desde su análisis, ¿considera que era adecuado, era el momento correcto para emitir un nuevo estado de excepción a nivel nacional? Mire, el
punto aquí y el problema es que el gobierno ha sido absolutamente reactivo a todo acto de violencia y casi la respuesta inmediata a cualquier evento ha sido la declaratoria de un estado de excepción. Entonces, tenemos a un presidente que tiene 26 meses en funciones, pero que tiene 19 estados de excepción. Frente a esto, y si comparamos y revisamos históricamente, ningún estado de excepción ha reducido la violencia o la criminalidad en el país. Entonces, casi que los estados de excepción han sido emitidas a la par que las notas mortuorias o las notas de pesar y los sentimientos de condolencia contra las personas que han muerto. Esto implica que la efectividad o pone en cuestionamiento la efectividad de los estados de excepción. Estos no han sido adecuados, no han servido y también nos podríamos cuestionar si van a servir en este mismo momento. Los términos del estado de excepción, desde mi punto de vista, ponen en riesgo la democracia y la cercanía, como decía, del electorado con sus candidatos y no habla de la protección de los candidatos. Entonces siento que es un estado de excepción que puede cumplir el mismo rol que ha cumplido los otros, es decir, ser emitido sin que tengan un impacto definitivo sobre la campaña electoral. Doctora Álvarez, y usted ha tocado un tema muy importante y es la cantidad de estados de excepción que se han emitido durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso, señalado que son 19 y sí han sido cuestionados por algunas partes de la población. En este caso, ¿por qué tantos decretos de estado de excepción cree que se continúan dando en el país y no han tenido un resultado efectivo, por así decirlo? Los estados de excepción han sido emitidos desde mi punto de vista ante la ausencia de una política pública de seguridad. Usted sabe, la ciudadanía sabe que el presidente habló de una política de seguridad que no fue nunca socializada, que fue siempre mantenida en secreto y que ha sido denunciada como inexistente. Entonces, cuando no hay objetivos en la política pública de seguridad, cuando el gobierno no se plantea reducir el número de muertes violentas o reducir el número de muertes violentas con armas de fuego o dar protección a las mujeres para reducir el número de femicidios o reducir ciertos tipos de delitos. Cuando no hay estos objetivos bien planteados, no hay tampoco estrategias, no hay metas, no hay presupuestos. Lo único que queda es reaccionar frente a la eventualidad y para mí los estados de excepción constituyen esta reacción frente a la eventualidad. Recordemos que hemos tenido estos 19 estados de excepción, bueno, 2 de ellos son de ayer por la noche. Entonces, los otros estados de excepción que han operado no han venido acompañados de una gestión adecuada del gasto. Recordemos que los estados de excepción también nos permiten hacer un gasto acelerado, pero no, en el Ecuador esto no ha pasado. Entonces, el Ministerio del Interior, junto con otras carteras de Estado, han sido denunciados por tener gastos absolutamente ineficientes e inadecuados. Es decir, aun cuando los estados de excepción nos permiten una gestión del presupuesto acelerada y aun cuando los ecuatorianos hemos vivido la mayor parte del tiempo de este gobierno bajo estado de excepción, el gasto ha sido ínfimo. No podríamos esperar, pienso yo, una cosa diferente con estos dos últimos estados de excepción. Es decir, acompañan la nota mortuoria y el sentimiento de pesar del gobierno sin que sirvan para que cambie la situación y que se reduzca efectivamente la violencia. Entonces, creería que no se puede esperar una cosa diferente de estas notificaciones y de estas medidas que está tomando el gobierno. Doctora Álvarez, y en este contexto de violencia también se ha hecho evidente la presencia de las organizaciones criminales con videos que emiten ya sea para hablar de acuerdos o para desmentir alguna situación. ¿Cómo analizar esto también, que ha generado mucho impacto en redes sociales? La verdad es que creo que es necesario permitir que haya un tiempo más de investigación sobre el asunto, hacer un análisis en caliente puede traernos muchísimos errores. Lo que puedo decir es que, pues, la banda criminal a la que se le atribuía el asesinato de Fernando Villavicencio lo desmintió. Esto, lejos de darnos una tranquilidad, nos abre una puerta más de duda y de análisis para decir, bueno,
¿Qué relación tiene esto con la contienda política? ¿Qué intereses hay detrás de esto? ¿O efectivamente la declaración de esta pandilla es legítima? ¿Es posible creer en que ellos no participaron? Si ellos no participaron, ¿quién más? Es decir, nos abre muchísimas más interrogantes de las que salda en realidad y nos deja como muy pendientes y con mucha angustia. Es necesario que se hagan investigaciones, es necesario que el Ecuador salga del estado de impunidad en el que se encuentra. Ser sicario, matar, es muy fácil en Ecuador porque no hay la adecuada judicialización. Las investigaciones, en el mejor de los casos, dan con el autor material y no con el autor intelectual. Y esto lo que hace es permitir que la violencia se ejerza con impunidad en el país. Creo que es necesario revertir esta situación y si el presidente Lasso quisiera salir con algún logro mínimo al final, debería ser llevar una investigación sobre el caso del candidato Villavicencio con toda la transparencia y con toda la ecuanimidad del caso para dar con los responsables y también un poco para lavar la cara y lavar su cara y su gestión de las acusaciones que tiene ahora por parte de la familia del candidato, que lejos de acusar a las bandas criminales, están acusando de este acto, de este asesinato al propio gobierno. Entonces, bueno, antes de atribuir responsabilidades, deberíamos entregar y otorgar y exigir al gobierno que investigue con celeridad, con transparencia y con justicia para que no haya impunidad en este caso. Doctora Álvarez, le agradecemos mucho por este interesante análisis, por su cobertura que siempre le da a los medios comunitarios y por atender esta entrevista, como lo dijimos, en un momento complejo para el país. Muchísimas gracias por su tiempo, lo valoramos. Muchas gracias a ustedes y un saludo a los oyentes de Corape. Una buena tarde. Igualmente para usted. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos en su informativo comunitario Ecuador en Contacto. Mamá, ¿crees que se toman decisiones importantes todos los días? Bueno, sí, decidimos todos los días. Pero las decisiones importantes tienen fecha y momento exacto. Por ejemplo, este 20 de agosto únicamente la ciudadanía empadronada en el Cantón Quito decidirá en la consulta popular sobre las actividades de minería metálica en el Chocó andino. Y esto no pasa todos los días. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide. Mamá, ¿crees que se toman decisiones importantes todos los días? Bueno, sí, decidimos todos los días. Pero las decisiones importantes tienen fecha y momento exacto. Por ejemplo, este 20 de agosto únicamente la ciudadanía empadronada en el Cantón Quito decidirá en la consulta popular sobre las actividades de minería metálica en el Chocó andino. Y esto no pasa todos los días. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide.